Tenemos el honor de conversar con un tremendo periodista, con un tremendo hombre, con Carlos Chamorro. Él es director del Confidencial Digital, es el último premio Amas Ortega y Gasset de Periodismo y lamentablemente no podemos entrevistarlo desde justamente Nicaragua y le vamos a preguntar al mismo por qué. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global de CNN Chile. Gracias a ustedes, Mónica. Me gustaría preguntarle, porque no todos en Chile conocen lo que está pasando en Nicaragua, por eso es tan importante además su testimonio, por qué tuvo que salir de Nicaragua y cuál es la situación de los derechos humanos, de la libertad de expresión hoy día en su país. Bueno, en Nicaragua, desde hace más de 3 años, desde abril 2018, estalló una protesta cívica demandando elecciones libres que fue reprimida de manera violenta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que preside la jurista chilena Antonio Rejola, documentó esta matanza. Ha sido el peor crimen que se ha cometido en Nicaragua en tiempos de paz. Todos esos asesinatos están en la impunidad. Y luego de la represión se impuso un estado policial. Literalmente, sin estado de emergencia, se suspendieron todos los derechos constitucionales y así hemos vivido en Nicaragua. Muchas personas en la cárcel, otros casa por cárcel, los medios de comunicación asaltados por la policía sin orden judicial. Yo tuve que salir al exilio en 2019, regresé a reclamar mis derechos a finales de ese año. Y bueno, ahora estamos a 5 meses de las elecciones presidenciales y estamos viviendo una nueva embestida represiva. Esta vez se trata de... Antes de preguntarle por esa orden represiva, para que conozcan más de usted también los chilenos, me gustaría contarle a quienes nos están viendo que usted además es hijo de Violeta Barrios. Lo contamos en una nota previamente, todo el proceso desde la revolución sandinista hasta cuando le gana la elección a Ortega, su madre, Violeta Barrios, en 1990. También es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, un tremendo periodista asesinado por la horrorosa dictadura somocista. Para dar contexto, para que sepan también el valor del testimonio con quien estamos hablando, su hermana, una de las precandidatas a la presidencia que tiene muy buena percepción pública, que habíamos visto como una de las mejor posicionadas en la encuesta, también detenida por la dictadura de Ortega. Yo me hago cargo de calificarla como tal, evidentemente. Entonces, en ese contexto quería preguntarle por la última embestida, porque entre el 4 y el 26 de junio se producen 21 detenciones de líderes, además de todos los otros hechos de violación de los derechos humanos. Se producen 21 detenciones de líderes, desde periodistas, políticos, precandidatos. ¿Cuál cree usted que es el objetivo, el mensaje que está enviando el régimen con esto? El objetivo es eliminar la competencia política. En realidad, esas protestas que yo he referido de 2018, ahí perdió Daniel Ortega cualquier elección. Ahí surgió en Nicaragua una nueva mayoría política, a diferencia de la dictadura de Somoza. Esta no fue enfrentada por una insurrección armada, fue una insurrección cívica. La gente demandó elecciones libres. Llegamos al preámbulo de esta elección, sabíamos que no serían ni justas ni transparentes, debido a que en Nicaragua hay una maquinaria de fraude de un sistema político partidario. Pero bueno, Ortega decidió eliminar la competencia política. El 20 de mayo asaltó mi redacción por segunda vez. Es decir, nuevamente la redacción de Confidencial fue asaltada por la policía, se robaron todos los equipos, llegaron a capturar a los periodistas, solo estaba uno en ese momento, fue detenido por 7 horas y varios días después empezó esta ola de captura de precandidatos presidenciales. Son 5 ya en la cárcel, líderes políticos y líderes cívicos, también periodistas y también empresarios. El mensaje es: no hay elecciones competitivas. El presidente Ortega pretende reelegirse sin competencia política. Es importante contarle a la gente además que primero bajó el umbral para lograr volver al poder. El 2017 baja el umbral del 45% al 35% para poder llegar en primera vuelta al poder. Así llega, de hecho, y de a poco se han ido desmantelando varias instituciones democráticas y cooptando varias instituciones, las más relevantes del poder, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, ¿qué pasa con esas elecciones? De alguna manera, su hermana y los otros que están detenidos, ¿son de alguna manera los rehenes de Ortega hoy día frente a esas elecciones? Mire, ya hay en el país 120 presos políticos.
Sí. que están en las cárceles. Estos 21 son, en efecto, nuevos rehenes electorales, no porque la dictadura pretenda negociar algo relacionado a las elecciones en cambio de su libertad. Simplemente Ortega pretende reelegirse sin competencia y después, en el 2022, en enero, intentar abrir una negociación, para lo cual tiene a estos rehenes para negociar con el sector empresarial nicaragüense, para intentar negociar con Estados Unidos. Posiblemente es un proyecto completamente inviable. Ortega está hundiendo a Nicaragua, está cerrando todos los espacios posibles para una solución a la crisis económica, a la crisis social, a la crisis política. Y bueno, esta es una dictadura que está en una larga agonía, puede prolongarse más, en efecto, con la policía, con los paramilitares, con la represión, pero mientras no le ofrezca al país una solución, y la única solución es política, es cívica, es a través de una elección libre, va a continuar esta crisis, aun si Ortega es reelegido. ¿Cuál es su juicio respecto de cómo ha reaccionado la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Nicaragua? Y también específicamente porque sucede, no es poco frecuente que, por ejemplo, cuando hay una dictadura de derecha, a la gente de derecha le cuesta más ver que es una dictadura. Cuando es de izquierda, a la gente de izquierda le cuesta más. Hay una afinidad ideológica que pareciera en ocasiones poner anteojeras para juzgar. Quisiera preguntarle, ¿cómo juzga usted que ha reaccionado la comunidad internacional y luego cómo ha reaccionado la izquierda latinoamericana frente a Nicaragua? Porque el Ortega de hoy no es el sandinista de ayer. Entonces quisiera preguntarle cómo ve usted a la comunidad internacional y a la izquierda latinoamericana. La reacción de la comunidad internacional ha sido lenta. Creo que primero reaccionó la comunidad de defensores de derechos humanos, la CIDH, la relatoría, la alta relatoría de derechos humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, de manera sistemática han documentado la matanza, han documentado la represión, y creo que eso es fundamental porque han sentado las bases, junto con el trabajo que hacemos nosotros los periodistas, de reconstruir la verdad. Es la base del cambio futuro de Nicaragua, que tiene que haber justicia sin impunidad. Pero bueno, no hay consenso todavía a nivel de América Latina para aplicar por ejemplo, la violación de la Carta Democrática que ha perpetrado Ortega. Aquí se ha violado la Constitución, aquí se demolieron las instituciones democráticas y por lo tanto debería de ponerse a debate la ruptura de la Carta Democrática para tomar acciones en relación a, por ejemplo, el financiamiento que todavía sigue recibiendo esta dictadura del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Centroamericano de Integración Económica. Lo nuevo es, creo yo, que hay una tendencia a una mayor multilateralismo entre Estados Unidos, la OEA, las Naciones Unidas y también la Unión Europea para enfrentar esta crisis. La cuestión es que esta crisis debe ser enfrentada ahora. Este es el momento de la emergencia. Y no después del 7 de noviembre. ¿Y cuál es su juicio respecto a cómo ha reaccionado o cómo no ha reaccionado la izquierda latinoamericana? Bueno, hay una izquierda ortodoxa alineada en torno a Cuba y en torno al chavismo venezolano, que se alimentó de los petrodólares de Venezuela, que está alineada con Ortega. Ortega hoy tiene mucho menos que ver con la revolución del 79 y tiene bastante más que ver con Somoza. Ortega se transfiguró en el tirano, en el dictador que él mismo contribuyó a derrocar. Ciertamente hay sectores de la izquierda que están cegados, pero yo creo que la gran mayoría de la izquierda latinoamericana, que no es la izquierda ortodoxa, estoy hablando de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, creo yo que sí se está expresando en solidaridad con Nicaragua. Debería de hacerlo quizás con mayor energía, pero yo no siento de que exista una confusión en relación a lo que representa esta dictadura, que ha estado además persiguiendo, encarcelando a héroes de la revolución sandinista que lucharon contra la dictadura de Somoza, Dora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco, sí, claro, Hugo Torres y muchos otros que están incluso aquí en el exilio en Costa Rica, donde yo me encuentro. Sí, nombramos a varios de ellos también
en las entrevistas y en las notas previas. Vamos a estar en un rato más con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conversando, que fue además relatora para Nicaragua. Quisiera preguntarle en lo personal, su familia es una familia que ha jugado un rol muy importante en la historia de Nicaragua, contra Somoza y ahora también contra Ortega, una familia de periodistas también. Quiero saber cómo está su hermana, qué ha sabido de ella. Tiene otro hermano además detenido por el régimen usted. ¿Y cómo están ellos? ¿Y cómo ha sido el acoso contra usted en primera persona? ¿Cómo se ha acosado a un periodista? Bueno, yo he enfrentado la embestida del régimen de Ortega desde que tomó el poder, desde 2007. Esta es una historia que tiene más de 14 años, pero en diciembre de 2018 mi redacción fue asaltada, igual que la de Miguel Mora, que está ahí en pantalla, 100% Noticias. Él terminó en la cárcel, yo me salvé precisamente porque me exilié para poder seguir haciendo periodismo. Regresé al país y nuevamente fui sometido a este proceso de persecución. Mi casa fue allanada por decenas de policías antimotines, mi oficina fue allanada por segunda vez y no existe ninguna orden judicial, no existe ninguna investigación. Todas las acciones son acciones de facto para intentar silenciar a un medio de comunicación y a un periodista. Por eso yo me vi obligado con mi esposa a salir al exilio para seguir haciendo periodismo. Mi hermana Cristiana, precandidata a la presidencia, fue arrestada y se encuentra bajo arresto domiciliar en su casa. Ha tenido la oportunidad de tener contacto con sus hijos, con sus familiares más cercanos, a diferencia del resto de presos políticos. Mi hermano Pedro fue capturado el viernes pasado, posiblemente porque la dictadura temía que él pudiera ser un sustituto de los otros 5 candidatos presidenciales que están detenidos. Es decir, ante cualquier amenaza de competencia política, Ortega se anticipa a capturar a los posibles candidatos. Carlos, Bueno, esa es la historia que nosotros estamos viviendo. quisiera preguntarle por el rol de los empresarios y del ejército, 2 polos de poder muy importantes en la mantención también de esta dictadura. Los empresarios hicieron una alianza con la dictadura. O los grandes empresarios, para ser más justa, no son todos y son también los grupos más importantes. No estoy hablando del pequeño empresario del que sobrevive con poco, o la pequeña mediana empresa, estoy hablando de grandes grupos empresariales. En efecto, los grandes grupos empresariales, y no solo nicaragüenses, de la región centroamericana, incluido México, incluido Colombia, participaron en un sistema muy oportunista de intercambiar ventajas económicas con la dictadura de Ortega, de cogobernar en lo económico desde 2009 hasta 2018, a costa de democracia y a costa de transparencia, en un modelo muy parecido al que Somoza efectuó en los años 70. El monopolio de la política lo tiene la dictadura sin democracia, pero comparte con los empresarios, digamos, las ventajas económicas. Ortega no estatizó la economía como Maduro o como el sistema cubano, simplemente él mismo y su familia son también empresarios montados sobre las ventajas del Estado. Ese modelo colapsó con las protestas de abril, con las masacres, y al día de hoy los empresarios tienen una posición distante de la dictadura, pero no se atreven a asumir riesgos para demandar la salida de Ortega, es decir, no ejercen un factor de presión. Lo deberían hacer porque ellos son corresponsables por lo menos de ese proceso de consolidación de la dictadura. El ejército, por su parte, el ejército es cómplice de la represión que ejerce primordialmente la policía y los paramilitares. Es cierto que no hemos visto acciones del ejército reprimiendo, pero la inteligencia militar está al servicio de la represión. Y el ejército de Nicaragua, si cumpliera la ley, debería desarmar a los paramilitares. Aquí hay otro ejército al margen de la ley. Y la Constitución de Nicaragua dice que no puede haber otro ejército, pero resulta que el jefe de los paramilitares es el señor Ortega y por lo tanto el ejército, por esa razón, pues no los desarma, aunque las organizaciones de derechos humanos fue lo primero que dijeron, hay que desarmar y desmantelar a los grupos parapoliciales. Carlos Chamorro, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, desear la libertad, evidentemente, de sus hermanos, de todos los presos políticos y que usted pueda volver a vivir en su país, a ejercer el periodismo con la libertad como todo periodista, como todo pueblo merece. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes y ese es mi deseo siempre, regresar lo más pronto posible a mi patria. Para eso queremos que regresen las comisiones internacionales de derechos humanos para que todos los exiliados puedan regresar a Nicaragua. Que esté muy bien, muchísimas gracias.